Plan de lectura día 20, mes 11. En Ezequiel, capítulo 40, en la continuación, desde el versículo 28, y luego el capítulo 41, seguimos viendo la descripción que hace Ezequiel respecto a la visión que recibió del templo. Eh, si desean recordar el significado final de esta visión, les pido consultar el audio del día 19, mes 11, pero en líneas generales se trata de una visión que no se refiere a una reconstrucción de un templo literal, sino a la restauración de la comunión de Dios con su pueblo. A Ezequiel como sacerdote tiene que haberle impactado bastante la visión de cuando Dios, la gloria de Dios dejó la ciudad, dejó el templo, y debido al pecado de este pueblo. Pero debe haber sido muy consolador recibir esta visión sobre cómo Dios restauraría su comunión. Y hablamos entonces de un Dios que se preocupa de cada detalle, de cada eh, aspecto de cómo va a tener una relación con su pueblo, y eso lo vemos en todas las descripciones de las medidas y de las partes que tendría este lugar, este templo. Y vemos que también prima aquí la santidad, la precisión, la soberanía de Dios en determinar cómo debe ser adorado. Eso nos dice también este tipo de listas y descripciones. Es un Dios que es rey, que es santo y que debe ser temido, y sus mandatos deben ser recibidos con reverencia, deben ser obedecidos. Pero también vemos que Él no quiere la muerte de su pueblo, sino que quiere tener comunión con su pueblo. Todas estas cosas aprendemos de esta visión y que continúa hasta el final del libro. En Proverbios 28, recordando que el Salmo ya lo comentamos en la primera parte de este plan de lectura, en Proverbios 28 del 3 al 5, vemos cómo el hombre pobre que roba a los pobres es como esas lluvias que en vez de dar vida a las cosechas, en vez de permitir que las cosechas puedan funcionar, finalmente las terminan destruyendo. Y es que se esperaría que aquel que es pobre pueda tener empatía con los otros pobres. Por tanto, cuando un pobre roba a otros pobres, es como esa lluvia que deja sin pan. Por otra parte, el versículo 4 nos habla cómo los que se alejan de la ley, cómo los que aborrecen la ley de Dios, finalmente terminan siendo compañeros de los impíos, porque en eso justamente consiste la impiedad, en vivir sin la ley de Dios, aparte de la ley de Dios. Pero los que guardan la ley sin lugar a dudas terminarán teniendo algún conflicto con los impíos, no porque tengan un ánimo de conflicto, sino porque en la convivencia diaria se van a producir inevitablemente roces derivados de que son dos formas de vivir completamente distintas. Y eso es lo que también nos predice Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, es decir, el pueblo de Dios versus todos aquellos que son incrédulos, es decir, todo el resto de la humanidad. Y por otra parte vemos que aquellos que han recibido el entendimiento de parte de Dios pueden juzgar todas las cosas, como nos dice también 1 Corintios 2, en la parte final de ese capítulo. Pero los hombres malos no entienden la justicia, no entienden el juicio realmente, no pueden tener un concepto adecuado de la voluntad de Dios ni de la realidad. Por último, Santiago capítulo 4 nos responde una pregunta bastante fundamental de la vida humana aquí en la tierra, y es: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Y muchas veces se han encontrado o se han querido encontrar explicaciones a esto que tengan que ver con causas ajenas a nosotros o más generales, como por ejemplo la lucha de clases, las luchas por el poder, las luchas de género. Pero en realidad nos dice la escritura que vienen de lo que hay dentro de nosotros, las pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Es decir, finalmente se trata de nuestro corazón, de cómo en nuestro corazón hay maldad, y de allí surgen entonces los conflictos entre nosotros. Es la carne, la naturaleza de pecado que cada uno lleva, la que produce conflictos con otros que están hechos a la imagen de Dios y que también son pecadores por finalmente la caída nuestra como raza humana en Edén. Y vemos que hay deseos y hay codicia y hay envidia, pero las personas nunca están satisfechas con lo que tienen, sino que siempre arden de deseos, arden de envidia, codician,
incluso aunque tengan mucho. Hay gente que dice los ricos no tienen necesidad de robar, pero hay muchos ricos que arden de envidia y de codicia, aun cuando tengan muchos bienes para incluso vivir muchas vidas y vivirlas bien. Pero es porque hay mal en nuestro corazón, hay pecado en nuestro corazón. Y muchas veces pedimos al Señor, ¿cuánta gente hay que hace oraciones, que pide a Dios, pero después se aleja desilusionada porque no recibe lo que pide, porque justamente pedían mal? Y muchas veces también nosotros podemos caer en esto, pedimos para lo que nos parece según nuestros deseos egoístas, pero no debe ser así, porque si nosotros amamos al mundo, en realidad nos constituimos en enemigos de Dios. Si amamos los placeres de este mundo, si amamos los caminos, las metas de este mundo, somos almas adúlteras, y en ese sentido, quien es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. Y es hermoso esto que dice acá, respecto a los cristianos: el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No vamos a poder vivir una vida de amor al mundo si es que el espíritu habita en nosotros, porque ese espíritu también va a obrar en nosotros. Entonces, dice: Él da mayor gracia. Y acá también hay algo que nos recuerda mucho a Proverbios, y en realidad es una cita de Proverbios: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Realmente quienes vivan en esta actitud de amor al mundo y de alejarse de Dios, esa justamente es una vida en soberbia, y esa vida no va a agradar a Dios, y Dios va a resistir a tales personas, pero Él da gracia a los humildes. Acá también nos promete algo maravilloso. Nosotros en nuestras fuerzas no podríamos resistir al diablo. Él es un ser celestial, tiene más poder que nosotros, pero sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo en esa sumisión a Dios, Él termina huyendo de nosotros. El león rugiente, que es descrito así, termina huyendo de las ovejas. Y ese es solo un milagro que puede ocurrir si estamos en sumisión a Dios. Y por otra parte, mientras debemos resistir al diablo, debemos acercarnos a Dios. No se trata solo de resistir al diablo. Algunos se concentran solo en la parte de luchar contra su pecado o resistir la tentación, pero se trata primeramente de acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Eso también es hermoso, porque Él es el ofendido, pero no permanece lejos, sino que Él nos invita a acercarnos, y Él no se hace de rogar en ese sentido, sino que se deja encontrar. Y se nos llama entonces a limpiar nuestras manos y a decidirnos por buscar a Dios, y a afligirnos cuando debemos quebrantarnos de corazón por nuestro pecado, a humillarnos. Y si nos humillamos realmente por nuestro pecado, el Señor nos exaltará a través del perdón y la restauración. Y luego pasa a otra sección en donde, porque esto es como una colección de dichos de sabiduría, que tiene distintas secciones. Entonces ahora nos habla de no murmurar y no ponernos en el lugar del juez. Eh, sí debemos, por supuesto, disciplinar el pecado que hay entre nosotros, y sobre aquel que no se ha arrepentido, se establece un procedimiento en la palabra de disciplina, pero distinto es finalmente murmurar unos de otros, porque ahí estamos evidenciando que no buscamos la restauración del otro, sino su destrucción. Y estamos poniéndonos a nosotros en el lugar de Dios, cuando nosotros también estamos en el lugar de quienes van a ser juzgados por Dios. Por tanto, tengamos cuidado con estas cosas. Y también tengamos cuidado con jactarnos del día de mañana, pensar que tenemos asegurada nuestra vida y que podemos simplemente planificar sin tener en cuenta a Dios. Acá nos dice en realidad que debe primar someternos a la voluntad de Dios, lo que no impide planificar, todo lo contrario, debemos planificar, pero sabiendo que de Dios son nuestros días. Y por tanto, si Él quiere, entonces podemos hacer lo que hemos proyectado. Y termina este capítulo con una gran frase: no solo pecamos cuando cometemos alguna acción, sino cuando no hacemos lo que es bueno y que podríamos hacer. Por tanto, también tengamos cuidado con los pecados que se llaman de omisión, de no hacer lo bueno cuando podemos y sabemos que es lo bueno. El Señor nos ayuda en todas estas cosas.